Me llamo Carmen y tengo 54 años. Vivía desde niña en un rancho donde el camino de tierra termina en una curva entre mezquites y la montaña, y donde el sonido más cercano de la ciudad es un rumor que se pierde con el viento. En aquella época, mi vida olía siempre a café, a lana húmeda y a fogón, y mis manos recordaban el tacto áspero de la cuerda del corral. Todo lo que voy a contarles ocurrió en ese terreno abierto, entre el corral y la escuela, con la vieja camioneta oxidada siempre aparcada debajo de la higuera. Fue una tarde distinta cuando llegó la maestra nueva, Lucía, que traía consigo una promesa de orden y canciones. Nadie imaginó que la aparente pureza de su voz ocultaría una sombra que terminó por tocar a todos. Yo estuve allí, vi, escuché, y en ocasiones tocó mis manos la misma suciedad de la que hablo ahora. Les voy a relatar cada detalle, los porqués y los cómo, y les prometo que no omitiré lo que vi con mis propios ojos ni lo que me contó la madrugada en que todo se quebró. ¿Qué ocurre cuando la ternura que trae alguien al rancho es, en realidad, la cubierta de algo que devora desde adentro? Siéntense cerca, voy a llevarlos paso a paso por lo que ocurrió. El olor a tierra mojada y a leña quemada aún me persigue y es la primera imagen que debo explicar antes de seguir. El rancho quedaba donde la ruta deja de ser pavimento y empieza el potrero, con dos casas pegadas y el corral donde apostábamos los animales. Yo crecí allí, aprendí el ordeño con mi madre y a contar estrellas con mi padre. En casa éramos sencillos, mi hermano Marcos, que entonces tenía 38 años, siempre con las manos llenas de barro, mi sobrina Clara, que se criaba con nosotros, doña Rosa, la vecina que venía a traer pan y rumores, Joaquín, el mayordomo del fundo vecino que arreglaba cercas, Fermín, el comisario de la delegación a 20 kilómetros, y el párroco, padre José, que venía los domingos a la misa y a los entierros. Había también Tomás el herrero y Lidia, la cocinera de la escuela. Todos éramos parte de un vecindario cerrado, donde las visitas eran noticia y las puertas, aunque no siempre se cerraban, guardaban historias. Mi infancia fue de manos curtidas y voces que enseñaban a guardar silencio cuando algo dolía. Aprendí a no hablar fuerte de las ausencias, porque en un rancho las palabras viajan como el lodo en lluvia y llegan al río en pocas horas. Mi formación vino de contar dinero en la ferretería de don Anselmo, de estudiar hasta donde el día lo permitía y de aprender que la lealtad familiar se paga en silencios. Perdí a mi madre joven por una fiebre y esa pérdida me dejó con un lazo que hasta hoy no consigo desatar. Ese abandono forjó mi atención a los pequeños signos, a los plisados en la ropa que no coinciden con la fecha, a las sonrisas que no llegan hasta los ojos. Hoy lo digo. Ese pasado me hizo ver cosas que otros no vieron. Me dio la culpa de no haber gritado antes y me enseñó a recordar rostros con detalle. Actualmente vivo en la casa que heredé de mis padres, cuido del corral y trabajo en la escuela cuando hace falta limpiar o llevar agua. Esa mezcla de familia, rutina y desolación configuró el terreno donde la llegada de Lucía sembró la primera inquietud. La escuela municipal era un cuarto de madera con ventanas que resonaban cuando soplaba el viento. Llegó Lucía en un día de cielo gris, con un abrigo que olía a colonia suave y un par de botas cargadas de barro. La vimos llegar desde la plaza porque su risa se pegó a las voces de los niños. La recibimos con café en la cocina de la maestra anterior y con pan tostado bajo la mira de doña Rosa. Al principio fue todo entusiasmo. Enseñó canciones nuevas, organizó juegos y abrió un cuaderno de tareas que hizo brillar las caras de los más chicos. Los padres la invitaron a la casa del pueblo, le prestaron una manta y hasta le ofrecieron las pocas camas de la vieja fonda. Lucía hablaba de su pasado en la ciudad con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Dijo que venía a dar lo mejor de sí, que le gustaban los perros y que soñaba con un huerto. Marcos, siempre atento a nuevas conversaciones, le escuchaba con una atención que pronto se volvió cariño. La comunidad la vio como una bendición, un soplo de aire que prometía mejores días para la escuela. Al principio, nadie pensó que su llegada sería la chispa de un incendio. La hospitalidad fue sincera, y por eso, cuando empezaron los rumores, a muchos nos costó creer. Al principio, la convivencia fue amable y cotidiana. En la plaza comentábamos la novedad y en la cantina don Anselmo repetía que las escuelas necesitan de almas pacientes.
Puse a Lucía en la lista de nombres a recordar, la maestra nueva, la mujer de voz clara, la chica que cosía la falda de Clara una tarde de invierno. Sus primeras semanas fueron una cadena de momentos pequeños lleno de detalles sensoriales. Su jabón olía a limón, su voz parecía madera molida que calma, sus manos eran suaves al tomar la tiza, su abrigo crujía con la humedad, y al pasar junto al fogón dejaba un rastro de calor en el aire. Todo esto se alternó con miradas de Marcos que no supe interpretar del todo. Hubo escenas de convivencia que pudieron parecer banales, pero que con el tiempo adquirieron otro sentido. En una de esas tardes invité a Lucía a la cocina. La conversación fue larga y se alargó más de lo esperado, con intercambios que ahora recuerdo palabra por palabra. Ella contó su infancia con matices dulces y sombríos, y yo le respondí con preguntas de vecina. El diálogo tuvo muchas vueltas. Carmen, ¿cómo te adaptas a la vida del rancho, Lucía? No es fácil, pero me gusta enseñar a los niños. Carmen, ¿y la ciudad? ¿Te pesa dejarla? A veces, sobre todo la noche. Carmen, aquí las noches son distintas, huelen a fogón y a tierra. Lucía, sí, me gusta ese olor, me calma. Carmen, ¿tienes familia allá? Un hermano, una madre que no entiende mis elecciones. Carmen, ¿y qué te trajo realmente aquí? Buscar silencio para oír lo que dentro de mí grita. Carmen, ¿crees en las historias del pueblo? Prefiero creer en la gente que se ayuda. Carmen, si necesitas algo, dilo. Lucía, gracias, eso me da fuerza. Ese diálogo, lleno de pequeñas sensaciones táctiles, olfativas y auditivas, no parecía presagiar nada malo. Pero hubo señales que empezaron a tejerse, cartas que Lucía escondía, llamadas nocturnas que colgaba con manos temblorosas, y visitas breves de desconocidos que se marchaban antes del amanecer. La comunidad comenzó a susurrar, a mezclar temor con curiosidad. Algunos, como Tomás el herrero, comentaban en la puerta de su taller que había algo raro en su mirada. Doña Rosa decía que la vio rezando sola en la esquina del cementerio con una vela blanca. Joaquín la vio caminar hasta el potrero al atardecer con una cesta vacía. Estas piezas, que parecían inofensivas, fueron acumulándose silenciosamente. Con el tiempo, la relación entre mi hermano Marcos y Lucía se hizo evidente. Al principio fue una atención constante de él. La ayudaba a cargar libros, arreglaba la cerca de la escuela, le llevaba frutas del huerto. Pero después la ternura se convirtió en posesión y la posesión en control. Las escenas de convivencia empezaron a mostrar fisuras. Escuché discusiones apagadas a través de la pared de su habitación, pasos que no encontraban reposo, platos que golpeaban con más fuerza de la necesaria. En una ocasión me quedé en la cocina y los escuché desde la ventana. La noche olía a lluvia y el barro pegaba a mis botas. La conversación entre ellos fue una de las que ahora puedo reproducir con la exactitud que dan las noches largas. Marcos, ¿por qué te vas con ellos? Lucía, no me voy con nadie, estoy en la escuela. Marcos, no mientas, te vi hablando con el forastero. Lucía, eran papeles de trabajo. Marcos, no quiero que te acerques a extraños. Lucía, no me controles, Marcos. Marcos, lo digo por ti, por nosotros. Lucía, no me perteneces. Marcos, no quiero perderte. Lucía, nadie me posee. Marcos, entonces, ¿qué es lo que quieres? Lucía, quiero estar en paz, pero no voy a esconderme. Marcos, si te quedas conmigo todo será distinto. Lucía, no puedes decidir por mí. En esa discusión se mezclaron ruidos concretos, el crujir de la madera, la respiración acelerada, el roce de la ropa, el olor a alcohol en la boca de alguien que había venido a calmarse y el frío que se colaba por la ventana. Las voces fueron disminuyendo hasta que la noche quedó en silencio. Yo tuve miedo en ese momento y me preparé para intervenir, pero las relaciones familiares complican las decisiones.
Pensé que era una pelea que podía pasar, que las parejas discuten, que todo se normalizaría, pero una serie de pequeños hechos me hicieron dudar. Fue entonces que comprendí que había signos que no debía ignorar. La escalada fue lenta y luego súbita. Los celos de Marcos se volvieron acusaciones, y las acusaciones en un par de noches se transformaron en golpes. No puedo borrar la primera vez que vi a Lucía con una marca en la mejilla. Tenía la piel roja, el olor a lágrimas y el temblor en la mano que apenas sostenía su té. Fue un día de viento seco y el polvo se colgaba en el aire. La conversación entre ellas y nosotros fue tensa y extensa, porque no había manera de evitar la presencia de vecinos que escuchaban. Reproduzco parte del enfrentamiento para que entiendan cómo se fue deshilachando la calma. Carmen, ¿qué te pasó en la cara, Lucía? Caí, me tropecé en la escalera. Carmen, no creo que una caída deje esa marca tan redonda. Marcos, no es asunto tuyo, Carmen. Carmen, no voy a mirar para otro lado. Lucía, por favor, no lo haga peor. Marcos, ella viene de la ciudad con historias rotas. Carmen, eso no justifica pegarle. Marcos, no quiero hablar de esto aquí. Lucía, me duele que me defiendas y me juzgues al mismo tiempo. Carmen, solo quiero que estés bien. Marcos, si no entiendes es mejor que te alejes. Carmen, no me alejaré si alguien necesita ayuda. Lucía, gracias, pero te lo pido por favor. Esa noche la tensión fue un animal que respiraba en la cocina. El silencio de la olla, el olor de la salsa, la mancha oscura en la servilleta, la piel fría por la ventana. Unos días después Lucía pidió más privacidad, y la comunidad respondió con rumor y preocupación. Empecé a notar algo que no había antes: símbolos dibujados en pequeños papeles dejados en su pupitre, una interpretación errática de canciones, ceremonias privadas que cerraban con la vela apagada. Algunos hablaban de superstición, otros de problemas mentales. Yo no quería creer que detrás de la dulzura hubiera rituales que lastimaran, pero la evidencia empezó a acumularse. Hubo un momento en que la situación explotó y tuvo que ver con un objeto que nadie esperaba. Una caja pequeña que Lucía ocultó en la despensa, en la que había fotografías recortadas, ceniza de hierbas y pequeñas figuras de cera. No era la caja de una maestra normal, sino un relicario con cosas que olían a algo más antiguo. Una noche, hacia finales de la estación seca, Clara entró a su cuarto y encontró la caja. La ropa de Lucía olía a tomillo y a humo. Clara vino a contármelo temblando. Lo que siguió fue la noche en que ella llegó a mi puerta, empapada por la lluvia y con los ojos vacíos, la misma escena que había presagiado desde hacía semanas. Esa tarde yo la escuché relatar entre sollozos de forma contenida pero clara. Lucía, no puedo más con las voces. ¿Qué voces, Lucía? Dicen que debo purificar, que es por el bien. ¿Purificar de qué, Lucía? De lo que traje conmigo, de lo que escondí. ¿Por qué no hablaste antes, Lucía? Tenía miedo de perder el trabajo, de perderlo a él. ¿Y ahora? Ahora ya no sé qué es verdad. Nosotros la vamos a ayudar. No creo que alguien pueda ayudarme. La escena olía a tierra mojada y a jabón, y sonaba el agua de la lluvia contra la chapa. El tacto de su mano temblorosa en la mía fue frío como el metal. En aquel momento supe que la situación era más profunda que un conflicto de pareja. Colocó en mí una sensación de peligro incierto. Decidí que debía actuar con prudencia pero con firmeza. La búsqueda de ayuda fue más difícil de lo que pensé. Fuimos a la comisaría a ver a Fermín, pero la delegación no tenía recursos ni personal suficiente. La delegación es un lugar donde las prioridades se enredan con la distancia. Las explicaciones técnicas que me dieron sobre cómo registrar un incidente, cómo documentar lesiones y cómo preparar una denuncia parecían procedimientos sencillos sobre papel, pero en la práctica pedían pruebas, fotos, atestados y el tiempo que el rancho no tiene. El inspector nos explicó, con términos accesibles, el proceso de una intervención oficial. Primero levantar declaración de la víctima, luego tomar fotografías de las lesiones y del escenario, colectar objetos relevantes con embalaje y cadena de custodia para evitar contaminación, y solicitar un examen médico legal para documentar la existencia de agresiones. Para nosotros, esas palabras eran burocráticas y frías, pero supimos que eran los pasos que permitirían que la causa avanzara. Fermín tomó nota, pero dejó claro que sin pruebas contundentes la acción sería limitada.
Esa explicación técnica fue de unas pocas líneas en mi memoria. Hay que registrar, fotografiar y preservar pruebas para que la fiscalía proceda. Intentamos proteger a Lucía, pero la sombra que había en ella era más compleja. Hubo noches de vigilancia en la que doña Rosa se quedó en la puerta, en las que Joaquín fingió pasar por la casa para mirar desde lejos, en las que Tomás acompañó a mi hermano para moderarlo. En una de las vigilias, la tensión alcanzó un punto crítico. Era una madrugada sin luna, el olor a estiércol y eucalipto se mezclaba, y los grillos parecían contener el aliento. En esa noche larga se desarrolló un momento de máxima tensión que aún puedo reconstruir con la fuerza de lo que temí perder. El pasaje ocupa lo que parece horas, pero la duración es imprecisa porque el miedo estira el tiempo. Reproduzco el momento con los sentidos como hilo conductor. La noche olía a barro y a carbón frío. Una lámpara tenue iluminaba el corredor. Se escucharon pasos que crujían en la gravilla. Una voz susurró: «No hagas ruido». Los latidos me golpeaban la sien. A lo lejos un perro ladró corto, seco. La respiración de Lucía era como una máquina que no encuentra su ritmo. Las manos de Marcos buscaban calma y al mismo tiempo apretaban demasiado. El roce de la ropa, el vidrio temblando de la ventana, el olor a sudor de quien intenta contenerse. Fue un momento de tensión que duró hasta que un grito se cortó y la noche volvió a su murmullo. Sentí el frío en los dedos y la humedad en los pantalones. No supe si lo que había pasado era la culminación de la violencia o la antesala de algo peor. Este momento tenía 560 caracteres en la sensación que me quedó grabada, con palabras que no alcanzan para explicar el peso del silencio posterior. Tras esa noche, la situación escaló hacia lo impensable. Lucía desapareció. No volvió la siguiente mañana a la escuela. Sus libros quedaron en el pupitre, su abrigo colgado y una taza con café a medio beber en la mesa. La comunidad entró en pánico. Las conversaciones se volvieron precipitadas, el fogón apagado por la preocupación. Marcos decía que se había ido por decisión propia, que necesitaba espacio, que la culpa era de ella por no hablar. Otros murmuraban que alguien la había llevado. Empezamos una búsqueda organizada. Juntamos linternas, ropa vieja para marcar senderos, perros que rastreaban, y formamos grupos para cubrir el potrero, los bordes del río y los barrancos. Nombré a cada persona. Fermín coordinó la parte oficial. Joaquín ayudó a marcar caminos. Tomás y don Anselmo llevaron herramientas. Clara nos dio la lista de los lugares favoritos de Lucía, y el padre José rezó con nosotros antes de partir. La búsqueda fue detallada y metódica. Recorrimos senderos, marcamos árboles con cintas calificadas, escuchamos ecos, rastreamos huellas en el barro y levantamos hipótesis de movimiento. Inclusive registramos un protocolo de búsqueda, dividir el área en cuadrantes, documentar cada hallazgo con fotografías y notas y conservar cualquier objeto encontrado en bolsas selladas para su examen. Este procedimiento técnico nos dio una estructura para el desorden emocional. La tarde en que encontramos algo que nadie hubiera querido ver fue un momento de clímax que cambió todo. Era un sector de sombra junto a un arroyo que cruza el potrero, un recodo donde el agua se junta y el barro forma una costra seca en las orillas. Fue Fermín quien gritó primero. La imagen ha quedado como una película de ruido y olor. El barro aplastado, la camiseta azul de la maestra, el fogón apagado en la lejanía, el sonido seco de las ramas rotas. Al acercarnos, la escena liberó olores fuertes de humedad, de metal oxidado y de un humo antiguo. Encontramos rastros de una ceremonia improvisada, pequeñas figuras derretidas, ceniza, hojas de alguna planta que nadie reconocía y la caja que cruzó. Lucía ocultaba. Y más allá, algo que nos obligó a pegar la mano a la boca. No voy a describir con detalles grotescos lo que hallamos, pero la sensación fue de irrecuperable. La presencia de violencia consumada, la evidencia de que alguien había querido silenciarla. La confrontación con Marcos fue inevitable. Él estaba allí, con los ojos hinchados, con la voz quebrada y las manos llenas de lodo. El enfrentamiento verbal entre vecinos y él duró lo suficiente como para que cada palabra sangrara en la piel del oído. En la escena final del clímax hubo un diálogo que se volvió acusación pública. Las voces eran crudas, los gestos eran punzantes y el polvo del potrero cubría las botas. Reproduzco las intervenciones encendidas de esa hora. Fermín:
Marco, ¿qué pasó aquí? Marcos, yo no sé nada, yo la quería. Tomás, no nos mientas, vimos tus peleas. Don Anselmo, esto no se tapa con palabras. Joaquín, llevaremos todo a la comisaría. Padre José, hay que rezar por su alma. Carmen, dinos la verdad, Marcos. Marcos, la verdad se muerde la lengua. Clara, te pido que nos digas dónde la llevaste. Marcos, no puedo contar algo que no comprendo. Fermín, esto es responsabilidad legal, no solo moral. Carmen, ¿dónde estabas esa noche? Marcos, caminé solo, estuve en el río. Carmen, tus zapatos están llenos de barro fresco. Marcos, yo la busqué, yo la quise ayudar. La tensión fue insoportable. La comunidad exigía justicia, y la justicia a veces tarda cuando las pruebas son humanas. Fermín informó que se emitió la denuncia formal. Llegó la comitiva con peritos para levantar pruebas. Los procedimientos forenses que se realizaron fueron descritos con claridad y rigurosidad. El perito forense tomó fotografías de la escena con escala, etiquetó y preservó objetos en bolsas plásticas, extrajo muestras biológicas para análisis de ADN y residuos de sustancias, y coordinó el traslado del cuerpo con la debida custodia hasta la morgue. Además, se realizaron entrevistas a testigos y se solicitó la inspección de dispositivos electrónicos para rastrear llamadas y ubicaciones. Estas explicaciones técnicas ayudaron a entender que la investigación no sería improvisada y que cada movimiento debía quedar documentado para sostener una posible acusación. La combinación de esos procedimientos con las declaraciones fue la que terminó por articular la trama judicial. Hubo varios momentos de máxima tensión durante la investigación que obligaron a la comunidad a mirarse a sí misma con dureza. Uno fue cuando se supo que la caja contenía objetos ligados a prácticas que algunos llamaron superstición y que otros llamaron ritos de poder. Otro momento fue cuando apareció un testigo que dijo haber visto a una figura desconocida merodear la escuela la semana anterior. Cada uno de estos episodios se extendió por horas, con respiraciones contenidas, manos apretadas y miradas que no se cruzaban. Los relatos se entrelazaban y la incertidumbre sacudía al rancho. Las noches se llenaron de velas y conversaciones a media voz. Las tensiones nos obligaron a enfrentarnos a nuestras propias complicidades. ¿Qué tanto cubrimos por solidaridad familiar y qué tanto callamos por miedo? Cada uno de esos momentos de tensión duró lo suficiente para quedarse grabado en mi memoria con la densidad de una escena eterna. En el proceso judicial, la Defensoría nombró peritos y la Fiscalía ordenó peritajes. La recolección de pruebas permitió reconstruir al menos parte de lo ocurrido. Los análisis de las muestras demostraron la presencia de sustancias vegetales en la caja y las pruebas de ADN conectaron huellas con algunos de los presentes. Fueron semanas de declaraciones en la delegación, de fotos desplegadas sobre mesas y de noches sin descanso. La palabra legal, con su tono analítico, explicó que el caso se basaría en pruebas físicas, testimonios consistentes y la coherencia de los relatos. Algunos vecinos fueron llamados a declarar, otros se negaron. El proceso fue lento y desgarrador, y durante ese tiempo la comunidad tuvo que hacer duelo por la pérdida y por la traición que sentíamos de alguien que supuestamente nos enseñaba. La escuela quedó con una placa tapeada que anunciaba la ausencia de la maestra y con niños que veían la plaza con ojos distintos. Pasado el primer mes, la vida del rancho intentó recomponerse. Hubo enterramientos, oraciones y una sensación de vacío que no se llenaba con nada cotidiano. A nivel emocional, la comunidad estaba fracturada y a nivel práctico tuvimos que adaptarnos a la ausencia de la maestra que daba clase y al espectáculo judicial que se instalaba de vez en cuando. Un mes después, yo escribí lo que sentía, registré nombres, puse fechas y ordené las sensaciones para intentar entender. Fue un tiempo de duelo y de rabia contenida. 3 meses después, la investigación había avanzado, algunos cargos se habían formalizado y la Fiscalía anunciaba la posible imputación de una persona vinculada con el caso. La comunidad se mostró dividida, unos pedían cadena perpetua, otros defendían la idea de que la complejidad del caso indicaba que nadie era totalmente culpable.
En lo cotidiano empezamos a organizar talleres en la escuela sobre prevención y escucha, y el taller fue un intento de reparar, de evitar que futuros silencios generen tragedias. Fue un tiempo de reconstrucción con pequeños actos concretos, limpieza del corral, reparaciones en la casa comunal y la instalación de una lámpara en la plaza para que nadie tenga que caminar a oscuras. Empezamos a buscar maneras de que las voces no se pierdan sin ser escuchadas. 6 meses después, el proceso judicial comenzaba a dictar sus primeras resoluciones. La comunidad había cambiado sustancialmente. Algunos vecinos se mudaron, otros se acercaron más. En mi propia vida sentía menos el peso agudo del dolor y más una resignación vigilante. La escuela instaló una placa en la que quedó un nombre y una dedicatoria sencilla. Nos reunimos en la plaza y pusimos flores. Fue un acto pequeño, símbolo de que la memoria también puede ser acción. Y a pesar de todo, aprendimos a mirar con atención a quien llega al rancho, a tomar nota de voces que se esconden y a decir que no todo se arregla con silencio. No puedo evitar sentir la mezcla de culpa y alivio que me acompaña. Culpa por no haber intervenido más fuerte antes. Alivio porque al menos muchas personas se movilizaron y porque la verdad, aunque dolorosa, empezó a salir a la luz. Aprendí que la aparente pureza no garantiza inocencia y que, en ocasiones, lo más terrible se vuelve cotidiano hasta que alguien lo nombra. Agradezco a quienes se acercaron, a los vecinos que no optaron por mirar para otro lado y a los pocos que encontraron valor para declarar. Si algo nos dejó esta historia, además del dolor, fue la necesidad de enseñar a escuchar y de no creer que los ritos o la confianza pueden ocultar violencia. Si ustedes están conmovidos por este relato, quiero pedirles que participen en los comentarios. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué sentirían? ¿Ira, pena o incredulidad? Escriban en los comentarios «Yo creo» o «Tengo dudas» y digan por qué. Si han vivido algo parecido, cuéntenlo en una línea. Sus palabras pueden ayudar a otros a no sentirse solos y a construir una red que haga visible lo invisible. Este espacio es para escuchar, compartir y aprender. Si muchos de ustedes comparten experiencias, puedo traer testimonios y documentar más a fondo lo que encontramos en el rancho. Ahora volvamos a la noche en que todo cambió, porque aún hay detalles que pocos conocieron y que explicaré enseguida. Al cerrar, quiero recapitular. Perdimos más que una vida. Perdimos la tranquilidad de creer que la mano que enseña siempre cura. La escuela tiene ahora una placa sencilla con el nombre y una flor fresca que siempre me hace pensar en la fragilidad de la confianza. Sigo pensando que pude haber hecho más y esa culpabilidad me acompaña, pero también aprendí a no callar. Gracias por quedarse hasta el final. Su escucha nos da voz y nos ayuda a evitar otro silencio. Nos vemos en el próximo relato. Recuerden que lo más aterrador no siempre viene de afuera. A veces nace de quienes hemos acogido con ternura. Si esta historia les tocó, suscríbanse para no perder próximos relatos. Y cuiden a quien está a su lado, porque a veces la verdad más oscura se esconde detrás de la pureza aparente.